Bueno, muy buenas tardes a todos y buenos días o buenas noches a quienes nos acompañan en línea en este segundo día del cuarto Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones. El día de hoy hemos llamado o le hemos puesto el título a la jornada Hacia una nueva generación de profesionales, posibilidades de visión holística en la era digital. Como no tenemos una mesa de autoridades el día de hoy por ser el segundo, voy a dar el paso directamente a nuestro maestro de ceremonias. Nos acompaña el doctor Miguel Crespo Alvarado, director general de OICO y Soluciones Tecnológicas desde México. Miguel es licenciado en Administración de Recursos Humanos con maestrías en Administración, Educación y en Sistemología Interpretativa y con doctorado en Ciencias Aplicadas. Es empresario, investigador y docente de diversas universidades en México y Colombia, con más de 30 publicaciones de divulgación científica en revistas arbitradas, premio de investigación FIMPES 2019-2020 en la categoría Expertos por el trabajo, estudio de percepción sobre integridad y honestidad académica, informe de resultados. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, de Zaragoza, en México. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor tenerle con nosotros y tiene la palabra. Muchas gracias. No, al contrario, el honor es mío. Estoy sumamente agradecido por la oportunidad. Me hubiera encantado poder estar de manera presencial con ustedes, pero bueno, las circunstancias, sobre todo del cargo actual del Consejo del Sistema Anticorrupción, me impiden despegarme para estas fechas en particular, que están los cierres de ejercicio de los gobiernos, y entonces tiene uno que estar ahí pendiente de ciertas situaciones, pero es de veras un honor. Y bueno, no voy a, yo sé que a quien quieren escuchar es a Ángela, así es que no voy a ocupar demasiado tiempo, más bien solo para presentarla. Yo sé que es ampliamente conocida en este medio, pero bueno. Ángela es profesora emérita de la Universidad de Hull, Centro de Estudios Sistémicos en Inglaterra, y es profesora invitada de la Universidad de Exeter y de la Universidad de Buckingham, esto en Rumania, Inglaterra. Ángela es ingeniera en sistemas y computación con doctorado en cibernética organizacional, una teoría para la organización efectiva iniciada por el profesor Stanford Beer en Inglaterra. Ha sido docente, investigadora y consultora y ha asesorado a gobiernos, empresas y comunidades en formas más efectivas de autoorganización y responsabilidad social y ambiental en varios países de América Latina, el Reino Unido y Europa. Actualmente es profesora emérita del Centro de Estudios Sistémicos de la Universidad de Hull en Inglaterra y profesora invitada en varias universidades de Europa y América Latina. Ángela trabajó en estrecha colaboración con Stanford Beer y cuando él falleció en 2002, fundó y aún dirige Metaforum, una ONG para desarrollar su legado. Ha publicado numerosos libros, monografías de investigación, capítulos de libro y artículos sobre aplicaciones y desarrollos de la teoría de Beer, el modelo de sistema viable. Ha obtenido varios premios internacionales de investigación y tiene múltiples publicaciones en revistas de alto nivel en su campo, así como varios libros sobre teoría y aplicaciones de la cibernética organizacional con énfasis en temas de sostenibilidad y autogobernanza. Pues bien, le damos la más cordial de las bienvenidas a Ángela Espinosa y estaremos súper atentos a lo que ella nos tiene que mostrar el día de hoy. Adelante, por favor, Ángela. Bueno, Miguel Francisco, muchísimas gracias por tu introducción. Muchas gracias a Germán y a todo el grupo organizador de esta conferencia. Es un gran honor para mí estar con ustedes. Me siento muy emocionada de poder participar y de poder afianzar relaciones con el Grupo Sistémico de España. Entonces, bueno, voy a comenzar entonces. Quiero saber si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí se puede ver.
¿Ya se puede ver? Bueno, Sí, perfecto. lo vemos. Un poco extraño, pero lo vemos. Sí, espérense a ver si yo la puedo normalizar. A ver, a ver si logro hacer algo acá porque también tampoco estoy... Algo está raro acá, un momentico, a ver. Ya nomás en el slideshows. ¿Ahora sí? Perfecto, Sí. ahora sí lo vemos. Bueno, listo. Bueno, entonces, como decía Miguel Francisco, lo que voy a presentar hoy es sobre lo que yo llamo el enfoque de viabilidad y sostenibilidad organizacional. Voy a contarles muy brevemente la teoría y las aplicaciones. Miguel Francisco, te voy a pedir un favor. De pronto tú me puedes anunciar 5 minutos antes de que termine el tiempo para yo no extenderme más de la cuenta, ¿sí? Por supuesto. Bueno, entonces el modelo del sistema viable lo desarrolló Stafford Beer, un científico británico muy conocido mundialmente. Él lo hizo como haciendo una analogía, inspirado en la neurofisiología. Él trabajó con Warren McCulloch, que fue quien diseñó el primer modelo matemático del cerebro humano. Y entendió que el cerebro se comunica como una red neural con todos los órganos del cuerpo. Y Stafford hizo una analogía entre el modelo del cerebro como una red neural y lo que es una organización social, una empresa, ¿sí? Su principal hipótesis era que en un entorno socioeconómico ambiental donde hay una complejidad creciente, uno necesita una visión sistémica de las organizaciones y él provee con este modelo una visión sistémica de organizaciones como una red neural. Entonces no son organizaciones jerárquicas, rígidas, estáticas, sino son organizaciones dinámicas que son capaces de estar coevolucionando todo el tiempo. Esto en un contexto como el que está pasando en este momento de globalización, con la revolución de las comunicaciones, con el cambio climático, la inestabilidad económica y geopolítica, pues cada vez se hace más necesario tener organizaciones más adaptativas, más flexibles. Él lo propuso hace 50 años y en su momento no teníamos internet, no teníamos todavía un entorno tan complejo, pero él realmente estaba 50 años por delante de su tiempo. Entonces no es de extrañarse que solamente en este momento, casi que yo diría en los últimos 10 años, la gente empezó a descubrir el modelo de sistema viable y muchos de nosotros, sus amigos y seguidores, hemos seguido desarrollando la teoría, hemos aplicado masivamente la teoría. Hoy en día ya existe un repertorio de libros, de papers bastante sustancial y finalmente el modelo viable está cogiendo mucho, digamos, se está poniendo de moda otra vez y la gente está mirando porque sigue siendo un modelo muy interesante, ¿sí? ¿Para qué sirve? Sirve para modelar organizaciones, para diagnosticar las limitaciones estructurales y tecnológicas y para recomendar una mejor organización y capacidad de autogestión. En la inspiración fisiológica, Stafford cogió el modelo de McCulloch del cerebro humano y su relación con los órganos del cuerpo, hizo esa analogía con una empresa en donde los órganos eran lo que él llamaba los sistemas 1, la parte operativa, la que produce las funciones vitales, y el resto él los definió como metasistemas. Em, Aquí en esta gráfica uno ve que las interacciones son dinámicas y se basan en la coevolución y la adaptación. Entonces, cada sistema 1, cada operación tiene que estar coevolucionando con el entorno, tiene que estar ajustándose internamente y ajustando sus propósitos y sus formas de actuar para poder sobrevivir. Y el rombo es la gestión de operaciones, él lo llama el metasistema, que no es una gerencia tradicional, sino es una gerencia que está al servicio de las operaciones. Es una gerencia que está para proveer los conocimientos, los recursos y las herramientas necesarias para que las operaciones puedan efectuar su función al máximo de eficiencia y mantenerse, digamos, en un acople estructural con su entorno. Esos son como los tres elementos y en la parte derecha está lo que es el modelo. Yo les explico un poquito más sobre el modelo, ¿sí? Él tiene un lenguaje, él habla de los sistemas 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como les decía, el sistema 1 es la producción de productos o servicios y cada sistema 1, que es cada uno de los óvalos con su cuadradito, abajo el 1A, 1B y 1C, son los gerencias operativas, son quienes producen los productos o servicios de la organización. Cada uno de ellos tiene que tener capacidad de gestión,
suficientes recursos para hacer su gestión, suficiente autonomía para tomar decisiones localmente y muchas veces se concentran en un tipo de producto, un tipo de servicio, un tipo de cliente o una región geográfica. La idea es que cada uno de esos sistemas uno debe ser en sí mismo un sistema viable. O sea, que cada uno de esos sistemas uno, para ser efectivo, tiene que ser capaz de tomar decisiones en forma muy oportuna y de ser, digamos, muy autónomo en sus decisiones. Para poder evitar que haya conflicto entre todos los sistemas 1, entonces Stafford dice que uno tiene que tener lo que llama el sistema 2, que previene y maneja conflictos, ¿sí? Armoniza la operación de los sistemas 1 y es donde están toda la parte de diseño de mecanismos de información y comunicaciones, estándares, organización y métodos, manejo de conflictos, etc. El sistema 3 es como la gerencia general que se encarga de generar sinergias entre los sistemas 1 básicamente hace toda la negociación de recursos entre los gerentes operativos y la gerencia general, se asegura de que ellos respondan por su eficiencia, o sea, que hace lo que llamamos en español responsabilidad, en inglés es manejo como control de gestión, y maneja también se asegura que los sistemas 1 actúen de acuerdo con las normas sociales y corporativas. Solamente por excepción, cuando hay una violación a las normas legales o corporativas, el sistema 3 interviene siguiendo unas reglas de intervención. Y el sistema 3 estrella hace un monitoreo esporádico, produce alarmas tempranas cuando es necesario y está produciendo información cualitativa o cuantitativa para complementar la información formal que fluye de los sistemas 1 hacia los sistemas 3. Entonces, los sistemas 1, 2 y 3 estrella se encargan del aquí y el ahora de la organización, de que la organización haga lo que tiene que hacer en el día a día. Pero para que la organización sea viable y sostenible en el futuro, tiene que haber un sistema 4 que está explorando el ecosistema, mirando nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados, nuevas tecnologías, desarrollando alianzas estratégicas, ¿sí? Y está mirando también todo el tema de sostenibilidad y de relaciones con la comunidad y los ecosistemas. Y está el sistema 5, que es quien maneja la identidad, el ethos, los valores y el propósito organizacional, y es el que da clausura a las dinámicas de interacción y de aprendizaje de la empresa. Entonces, ese es el lenguaje básico del sistema viable. Me imagino que algunos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Lo que les voy a contar un poquito entonces es un poco más cuáles son las características de viabilidad y cómo esto, lo que yo he hecho a través de los años es aclarar y precisar un poco cómo esto se puede mirar en el campo de la sostenibilidad también, ¿sí? Entonces, primero, los sistemas organizacionales viables no son jerárquicos, como en la caricatura del lado izquierdo, sino son heterárquicos, o sea, que lo que hacen es cada uno de los sistemas, es como una red de relaciones, ¿sí? Y entre los sistemas 1 lo que manejan es como una red neural, donde no están dependiendo de una jerarquía, sino que son en la medida de lo posible autogestionados y autogobernados. Entonces, el modelo viable en ese sentido es un modelo ideal para pensar en redes colaborativas, ¿sí? Y en redes de empresas y en redes de comunidades, porque pues, la estructura es una estructura de red neural. Entonces, lo que yo he hecho a través de los años ha sido tratar de mirar formas de aplicación del modelo viable, no solamente las tradicionales en empresas, sino también no tradicionales en campos como comunidades, como redes de empresas, como redes de gobiernos y comunidades, etc. Una de las características principales del modelo viable es que es recursivo, contiene y está contenido en otros sistemas viables, ¿sí? Entonces, lo que determina es que son patrones de interacciones recurrentes entre individuos y grupos sociales, entre equipos de trabajo en las organizaciones, entre redes organizacionales. Entonces, a diferentes niveles de organización, uno puede usar el mismo lenguaje, la misma metodología de mapeo y de análisis para mapear diferentes tipos de organizaciones de diferentes niveles de complejidad y pues preservando el mismo lenguaje y digamos la misma forma de verlas. Pensando ya más en el tema de sostenibilidad, entonces la forma como yo defino una organización viable y sostenible, porque de nada nos sirve ser viable si estamos destrozando la naturaleza, si estamos generando relaciones destructivas con la comunidad, si estamos abusando de los recursos o si estamos trabajando en forma corrupta, ¿sí? Entonces, ser viable y sostenible es ser capaz de perdurar en una interacción armónica con su entorno, con un uso responsable de recursos y desechos,
asumiendo su responsabilidad social y sin afectar negativamente el nicho con el que convive y la calidad de vida de sus futuras generaciones. Entonces, la idea es que no solamente queramos ser viables, porque muchas empresas logran ser viables económicamente, pero no son sostenibles o son viables a un costo inmenso del entorno o a un costo inmenso de las comunidades y de los mismos trabajadores, como tenemos miles de ejemplos que todos conocemos. Lo que yo he desarrollado es lo que se llama la metodología de autotransformación. Son una serie de etapas para hacer un análisis cibernético. Yo normalmente como consultora lo que hago es que trabajo de una forma participativa con la gente de las empresas o de las comunidades. Hago una selección de representantes de los diferentes niveles de la empresa y diferentes tipos de roles en la empresa y con ellos organizo talleres, hago entrevistas y a través de talleres y entrevistas yo lo que hago es educar a la gente en este lenguaje para que la gente misma se autodiagnostique, la gente misma mapee su organización, la gente misma entiende cuáles son sus patologías en el manejo de complejidad y puedan llegar a rediseñar la organización, alinear la organización con la estrategia corporativa y con la estrategia tecnológica y definir lo que yo llamo proyectos de autotransformación y luego empezar a evaluarlos en la medida en que los implementan, ir monitoreando la eficiencia en la gestión, las mejoras en el desempeño, ¿sí? Entonces, esa es como la idea de la metodología. Lo que les voy a mostrar son varios ejemplos de aplicación de la metodología en diferentes contextos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un ejemplo típico fue el proyecto CyberSyn en Chile, que Stafford desarrolló en los años 70, cuando Salvador Allende fue presidente de Chile. Salvador tenía el sueño de hacer un gobierno socialista apoyado en tecnología de punta. En ese momento no había internet, pero Stafford con un grupo de científicos chilenos y británicos se inventaron una tecnología que simulaba el internet a través de telex y con pantallas y tableros de control. Hicieron un proyecto que se convirtió en una leyenda y todavía es una leyenda y todavía hay miles de historias y de cine y documentales y todo sobre ese sueño cibernético de Stafford Beer en Chile. Ese proyecto de CyberSyn ha seguido inspirando a muchas personas. Yo tuve la oportunidad, yo trabajé en la presidencia de la República en los años 90 con el presidente César Gaviria en Colombia. Y hice mi tesis doctoral aplicando la cibernética a diseñar los sistemas estratégicos de información de la presidencia. Ese fue mi estudio de caso y ahí fue cuando me inventé esta metodología. Luego tuve la oportunidad de hacer 4 intervenciones grandes, otras 3 intervenciones grandes a nivel nacional. Una fue hacerle reingeniería a la Contraloría Nacional de la República. Ahí trabajé con Raúl Espejo, con Alfonso Lleres, Alfonso Reyes. Yo dirigí el proyecto, pero pues ellos estaban como consultores. Y otros consultores de la Universidad de los Andes. Fue un proyecto muy interesante que duró 4 años y logramos entrenar a 600 auditores y logramos auditar 60 entidades públicas nacionales utilizando el modelo viable y hubo mucho impacto. En algunas de las que fueron más exitosas hubo impactos y logramos algunos impactos muy positivos en empresas públicas. En paralelo en esa época, yo dirigí el proyecto de Reunirse, que fue un sistema para monitorear el impacto del programa presidencial de lucha contra la pobreza en Colombia, también utilizando el sistema viable como inspiración para diseñar mecanismos de gestión participativos en todos los municipios pobres de Colombia, con participación de empresa, comunidad, sector público y academia, donde los académicos, una red de 12 universidades con más o menos 180 profesores y estudiantes, monitoreábamos, digamos, facilitábamos la interacción entre lo público y lo privado, y monitoreábamos el impacto y ayudamos a las comunidades a tener conciencia de lo que estaba pasando y a ser capaces de monitorear, digamos, de verificar y tomar decisiones de gestión de sus proyectos. Y otro tercer proyecto muy grande que fue el Sistema de Información Ambiental Colombiano, ahora les muestro un poquito más de ese, donde apoyé al Ministerio de Medio Ambiente a mirar el Sistema Nacional de Ambiental, a mirar sus problemas estructurales y a diseñar la Red Nacional de Información Ambiental. Otro proyecto en la siguiente década fue con Renata, que también les voy a mostrar un poquito de ese, que fue apoyar a la Red Nacional de Internet de Segunda Generación,
a reorganizarse. Y ahorita les cuento más. Y estos últimos años he trabajado un poco el tema de comunidades. He tenido dos experiencias muy bonitas, una con estudiantes míos de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Externado, una en la selva del Amazonas, apoyando una comunidad indígena a mirar sus problemas de autogobernanza en el 2017 y más recientemente apoyando una comunidad afrocaribeña en las Islas de Rosario, en Colombia, también a manejar sus problemas de autogobernanza. Este proyecto de tinta fue apoyar una microempresa, el diseño de una microempresa para diseñar, para proveer educación sistémica, recursos de educación sistémica para educación en casa y educación un proveedor de educación en línea, todo utilizando el modelo viable. Eso les da una visión genérica, digamos, de cómo puede uno utilizar estas metodologías, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del Sistema de Información Ambiental colombiano en los años 90, el Sistema Nacional el SINA, lo llamamos en Colombia, ¿sí? Es una red de relaciones entre personas, comunidades e instituciones que están apoyando la gestión ambiental. Tiene una característica muy holística y para mí fue muy interesante aplicar el modelo viable en este contexto porque entendí que en el sector ambiental, en el tema sostenibilidad, la visión ecológica, la visión es 100% sistémica y hay una compatibilidad muy grande de lenguajes, de perspectivas con el tema, con la forma como yo entiendo la cibernética organizacional. Entonces, tuvo mucha resonancia y fue muy bonito porque, digamos, pudimos avanzar mucho con el grupo de personas que participaron en este proyecto, que eran como representantes de todos los departamentos del país. Lo que buscábamos era crear un sistema de información ambiental que permitiera armonizar enfoques de gestión, metodologías y herramientas tecnológicas, con las visiones locales de gestión ambiental y con las acciones de agencias locales de gestión y de investigación ambiental y armonizar los diferentes enfoques e instrumentos tecnológicos que se usaban. Hicimos un modelaje del Sistema Nacional Ambiental y llegamos a la conclusión de que la forma más efectiva de modelar el Sistema Nacional Ambiental no era teniendo en cuenta los límites político-administrativos de cada departamento donde estaba cada agencia ambiental, sino modelar las ecorregiones estratégicas del país y ver cómo las agencias ambientales podían actuar como metasistemas de cada una de las ecorregiones. Entonces, nuestros sistemas 1 fueron las ecorregiones y las subecorregiones y nuestro metosistema eran todas las agencias ambientales y pudimos diseñar entre todos, entender, digamos, las características de los sistemas 2, de cómo armonizar, generar protocolos, estándares de calidad en la gestión ambiental, etcétera, como sistemas 2, sistemas 3, toda la parte de gestión de recursos ambientales, toda la parte de monitoreo ambiental, manejo de polución, índices de sostenibilidad, etcétera. En sistema 3 estrella, toda la parte de auditorías ambientales, la parte de monitoreo de temas de clima, etcétera. Y el sistema 4, toda la parte de investigación ambiental en las universidades, en los institutos de investigación ambiental. El sistema 5, toda la parte de políticas ambientales. Y digamos que hicimos ese mapeo y luego pudimos hacer un diagnóstico de los temas que estaban, digamos, que faltaban hacer y pudimos armonizar utilizar metodologías participativas para generar conjuntamente planes de gestión ambiental en forma más sistémica, más holística, y generar también formas de compartir recursos tecnológicos en forma más sistémica y más integral, ¿sí? Aprendimos, digamos que el diagnóstico recursivo es una herramienta muy poderosa y nos permite alinear. Esta es una de las cosas que yo he aprendido. Yo tengo un background en ingeniería de sistemas, pero pues me especialicé en el tema de gestión cibernética y lo que me fascinó siempre fue esa compatibilidad tan bonita de la cibernética organizacional para armonizar el tema de tecnología y el tema social, y el tema humano, porque armoniza esos dos lenguajes, ¿sí? Entonces, digamos, tiene un carácter más humanista, centrado en la gente. La administración ambiental permite facilitar aprendizajes colectivos. Entonces, y también es útil para modelar organizaciones reales y complejas redes de interacciones. El análisis cibernético permite alinear estrategia, estructura y tecnología informática y el enfoque de viabilidad y sostenibilidad lo que hace es combinar estos aprendizajes.
Esto es otro ejemplo que fue en el 2012. Renata, la red de Internet de segunda generación, una red de investigación de todas las entidades de investigación y universidades del país. Hay una en cada parte de América Latina y de Europa en cada país. En ese momento habían 8 redes regionales combinadas en la red Renata Nacional en Colombia. Llevaban varios años operando. Pero estaban todavía, digamos, tenían ciertas fragilidades, entonces hicimos también un diagnóstico cibernético, hicimos primero una integración para desarrollar conjuntamente una visión de futuro de Renata, y luego de la integración hicimos un análisis cibernético para mirar cómo implementar esa región, qué ajustes en la organización habría que hacer para implementar esa visión de futuro, para mover Renata a un segundo estado de organización. Encontramos varios problemas de organización, como por ejemplo había una estructura inefectiva, increíblemente las redes eran bastante poderosas y el nodo nacional era bastante frágil. Entonces había un problema de gobernabilidad, de que el nodo nacional no tenía conciencia de lo que estaban haciendo las regionales, estaban descoordinadas, aisladas. Había variabilidad en los precios y calidad entre las regionales, entonces el mercado estaba patas arriba. Había fragilidad en política, estrategia de investigación, muy disparejas los niveles de investigación en cada uno. No había ningún sistema claro de evaluación de desempeño entre las redes, y había muchas oportunidades de desarrollo inexplotadas, como cooperación internacional, programas de e-government, nuevos servicios. Entonces, entre todos generamos unas recomendaciones, como por ejemplo hacer contratos por regional mucho más precisos, incluyendo nuevos proyectos y servicios. En ese momento estaban dedicados a vender la tecnología, pero no estaban avanzando en términos de investigación y ofreciendo nuevos proyectos y servicios con el poder de las nuevas tecnologías. Articular ofertas de servicios con otras redes avanzadas, tener una autonomía responsable, o sea, capaz de responder por su gestión en el regional, aclarar roles metodosistémicos y de innovación y desarrollo muy frágiles en temas de sistemas 4 y sistemas 5, desarrollar lenguajes comunes, criterios y estándares, monitorear indicadores de gestión, desarrollar mecanismos de aprendizaje colectivo entre las regionales. Entonces, eso es como muy abuelo pájaro, una idea, digamos, de lo que pudimos hacer en Renata. Esto es ya más en estos últimos años. Este fue un proyecto que hicimos con mi esposo John Walker, que es también experto en cibernética organizacional y cooperativista, con mucha experiencia en aplicación de estas cosas en cooperativas. Y esto fue un proyecto en una cooperativa en Irlanda que estaban desarrollando una ecoaldea, pero pues con toda la tecnología de punta, un grupo de 100 personas que lograron comprar un pedazo de tierra y generar casas, construirlas en forma completamente ecológica, hacer huertas orgánicas, hacer mercados compartiendo el producto de las huertas, hacer tours ecológicos y hacer una empresa de innovación y desarrollo. Cuando nosotros llegamos eran también la cooperativa muy compleja, la organización, todos autoorganizados, pero mucha falta de coordinación. Habían demasiados grupos operativos, no había claridad entre quienes estaban a cargo de actividades básicas primarias para el desarrollo de la ecoaldea y quienes estaban más en temas administrativos o de gobernanza. La junta directiva estaba haciendo microgestión, el sistema 3 de gerencia general estaba muy débil, no había un sistema 4 de investigación y desarrollo claro, etc. Entonces, hicimos colectivamente durante 3 años un diagnóstico con la gente de la ecoaldea. Ellos aprendieron muchísimo a manejar el modelo viable y el lenguaje, y ellos siguieron usándolo, y después de unos años ya terminaron la ecoaldea y empezaron a generar econegocios, negocios verdes al interior de la ecoaldea, porque esa era la idea, sobrevivir a punta de tener cómo trabajar y producir comida en la misma ecoaldea. Y terminaron haciendo edificios comunitarios, nuevos negocios como un hotel, una panadería, un sitio para arreglar bicicletas, un coffee shop, etcétera, ¿no?
tenían toda la parte de servicios, entonces ellos mismos generaron empresas de servicios para prestar energía, agua, etcétera, servicios de producción de comida, ellos mismos desarrollan servicios para seguir construyendo casas en forma sostenible, para dar ese servicio a otras personas, y servicios de educación en temas de sostenibilidad y en tema de desarrollo de temas de sostenibilidad. Entonces, ese fue, digamos, uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho. Y mientras estuvimos trabajando con ellos, tuvo mucho impacto en la alcaldía, y pues aprendimos mucho también de cómo uno puede aplicar estas ideas para realmente generar redes autoorganizadas, autogobernadas y más sostenibles. Tuvo un gran impacto en mejorar las comunicaciones, en ayudarlos a completar la expansión de la ecoaldea, en superar una crisis financiera que tenían, y desarrollar varios negocios verdes asociados con la ecoaldea. Y este último ejemplo es el más reciente. Esto fue en Rumania, donde estaba enseñando, de hecho voy para allá la semana entrante. Uno de mis alumnos de maestría dirige un grupo de 8 colegios que se llama ELF, y después me invitó a hacerle una consultoría a ELF, y estuvimos con él y su equipo de gestión del colegio durante un año revisando la organización de los colegios. Son 5 kindergartens y 3 colegios, 2 de primaria y 1 de bachillerato. Iban a construir un nuevo colegio de bachillerato y necesitaban ajustar la estructura para preparar la expansión del colegio. Entonces, lo que hicimos fue de nuevo mirar la estructura de la organización vigente, ¿no? Ver qué cosas tenían que mejorar para recibir la carga adicional del otro colegio. Hicimos un trabajo que fue muy interesante, muy hermoso. De nuevo, en el sector educativo, este colegio es muy sistémico. Entonces, una gran compatibilidad con el lenguaje del modelo viable, o pues con nuestra perspectiva del modelo viable, y encontramos pues logramos hacer una autotransformación que fue descentralizar la estructura, empoderar a los directores de primaria, secundaria y kinderes para que tuvieran menos detalles operativos, más gestión estratégica, más gestión de sostenibilidad, fortalecer y agilizar los sistemas de apoyo gerencial y tecnológico de primaria y kinderes, desarrollar más educación sistémica que estaban empezando en kindergartens, aprender haciendo más énfasis en educación por proyectos, más énfasis en gestión ambiental y responsabilidad social, y más innovación tecnológica en el aula. Este último, ese sí fue el año pasado, durante el COVID, apoyamos a un hospital aquí en Inglaterra a mirar en la unidad de cáncer. Eso fue otro alumno mío de maestría en la Universidad aquí de Hull, que dirigía una unidad de cáncer en un hospital acá, y hicimos un trabajo con él de mirar la efectividad de su unidad, ¿no? Y durante 4 o 5 meses estuvimos trabajando con él, y John dirigió este proyecto, y yo lo ayudé, y yo dirigí el proyecto grande, que era el total de mirar la organización de los 2 hospitales en esta ciudad durante el COVID, ¿sí? Ahí también pudimos encontrar varios problemas de organización, ¿sí? Y pudimos ayudarlos a ellos a encontrar con el análisis cibernético cómo podrían mejorar su capacidad de innovación, sus problemas de autogobernanza, sus sistemas de información, y desarrollar más autonomía operativa. Y en el proyecto grande, en el mismo hospital que yo dirigí al tiempo, fue mirar hacer un análisis del desempeño de los hospitales durante el COVID, durante las 2 primeras olas del COVID. Ahí pudimos, el punto crítico, digamos, miramos todas las áreas del hospital que estaban directamente responsables de atender pacientes de COVID, ¿no? Entre ellos emergencias, enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, cuidados intensivos, bueno, y atención de emergencias. Y ellos tenían una organización que era la organización de comando y control para manejar la emergencia. Entonces miramos esa organización de comando y control durante la organización de crisis, y logramos, digamos, darnos cuenta que tenían una toma de decisiones muy centralizada en medio de la emergencia, a pesar de que la estructura de comando y control era excelente, pero era todavía muy centralizada. Entonces, por ejemplo, a nivel clínico, los pabellones del COVID eran incapaces de tomar decisiones sobre recursos extras en tiempo real.
los indicadores que tenían muy buenos, pero útiles para retroalimentar a nivel nacional del National Health Service, pero menos útiles para manejar el día a día y menos útiles para ellos, digamos, sortear la carencia de recursos y las enormes dificultades que estaban viviendo durante la época del COVID. En conclusión, para mejor manejo de la crisis se debería empoderar la toma de decisiones al nivel donde se gestiona la complejidad de la operación y no a niveles superiores. Entonces, con eso espero pues haberles dado como un panorama de lo que, digamos, de la versatilidad de este modelo y de cómo puede uno con este modelo ayudar a generar más resiliencia en organizaciones, ayudarlas a ser no solamente más viables, sino más sostenibles, ¿sí? En conclusión, uno con esto puede tener una metodología que es útil para mejorar sistemas de autogestión y autogobernanza, para estudiar sistemas complejos en general. Este modelo trabaja el concepto de causalidad circular y le permite uno afrontar retos conceptuales y metodológicos de manejo de sistemas complejos, como por ejemplo el hecho de que estos enfoques son multidisciplinarios y muchas veces es interesante trabajar con multimetodología y multimétodos, combinar, no solamente coger un enfoque, sino combinar, y eso lo he hecho en muchas de mis consultorías, tomar prestadas algunas herramientas de otros enfoques sistémicos para fortalecer algunos aspectos del análisis. Es un método innovador para mapear complejidad de redes, ¿sí? Y si uno mira muchas redes que coexisten en un ecosistema socioeconómico, entonces gran parte de la dificultad es cómo hacer ese mapeo, cómo identificar las fronteras, cómo identificar dónde se sobreponen los unos con los otros. Entonces, para eso, digamos, este modelo, porque lo que hace es mapear complejidad, mapear sistemas complejos, le permite a uno ver organizaciones anidadas a diferentes niveles de recursión, ¿sí? Entender sus mecanismos de anidamiento, entender sus mecanismos de toma de decisiones y detectar problemas de autogobernanza de diferentes tipos en diferentes niveles. Entonces, digamos, es una herramienta que le puede uno ayudar mucho a implementar esta idea de gobernanza policéntrica de la cual mucha gente está hablando ahorita, ¿sí? Muchas cosas que se pueden seguir haciendo en investigación, diseñar más herramientas participativas para facilitar acciones estratégicas para disminuir vulnerabilidades en sistemas socioecológicos, diseñar sistemas ágiles, tableros de gestión operativos, diseñar redes distribuidas autogestionadas con soporte de TICs, ideas como lo que están ahora apareciendo de DAOs, cryptocurrencies, etcétera. Con este tipo de tecnologías hay una gran resonancia entre este tipo de enfoques y una gran posibilidad de combinar fortalezas y de seguir desarrollando estas teorías de una forma que esperamos que sea útil pues, para la sociedad y no solamente para las empresas. Con eso termino. No sé si alguien tiene preguntas, Miguel Francisco. Muy bien, muchísimas gracias, Ángela, por tu brillante exposición, además súper interesante. Y bueno, tendremos espacio en tiempo para una o dos preguntas. No sé si alguien desee aprovechar y preguntar. Quisiera hacer una pregunta a la doctora Ángela Espinosa. Querría saber si la herramienta de la que está continuamente hablando es una herramienta digital, la podemos usar o es solamente una metodología. Es una metodología, es una teoría, primero, es una Sí. teoría de organizaciones, que es la teoría del sistema viable, y hay metodologías, la metodología que yo uso la llamo la metodología de autotransformación. Hay herramientas digitales relacionadas con el modelo del sistema viable, como por ejemplo un colega de ustedes español, José Pérez Ríos, de la Universidad de Valladolid, es experto en esta teoría. Él ha desarrollado un software que se llama el BS Mode, que es un software para, digamos, para ayudar en el mapeo, en la aplicación de esta tecnología. Hay otras herramientas cibernéticas como por ejemplo el CyberFilter es un sistema, es un software para el manejo de indicadores de gestión que desarrollaron Stafford Beer y Raúl Espejo, que fue mi supervisor doctoral boliviano, vive en el Reino Unido también.
trabajó con Stafford, ellos tenían un software de Cyberfilter que algunos consultores han seguido desarrollando y existe en varias empresas de consultoría versiones del Cyberfilter. Es un sistema de indicadores de gestión equivalente a un Balance Scorecard, pero con el enfoque de modelo de sistema viable, ¿sí? Y hay, digamos, otras personas que han desarrollado herramientas compatibles, pero lo que yo les expliqué es la teoría y la metodología, ¿sí? Vale. No les hablé del software. Vale, muchas gracias, Ángela. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Muchas gracias, doctora Ángela. Germán Dugarte, aquí al micrófono. Yo quería preguntar una cosa, y es más una inquietud. Me gusta mucho el modelo de sistemas viables, pero soy un neófito en el tema. Es muy poco lo que he tenido a la mano para poder jugar, experimentar o intentar hacer cosas. Algo hemos intentado, pero sigo sintiendo que no sé lo suficiente sobre modelo de sistemas viables como para poder hacer un trabajo extenso de consultoría o de asesoría. Y la pregunta terminaría siendo, con base en su experiencia, ¿hablaríamos de una curva de aprendizaje muy grande para intentar adoptarlo en un lugar en el que no estamos hablando de algo que todo el mundo aprende, como aprende a derivar o a integrar, o como aprende otras tecnologías que son más genéricas y que se utilizan para cualquier cosa? Si yo tuviese el propósito de usarlo, sé que tengo que superar una curva de aprendizaje, pero no sé qué tan grande sería. Entonces, con base en su experiencia, ¿qué me podría decir al respecto? Muchas gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta porque el modelo viable ha sido siempre, digamos, una metodología compleja. Es una metodología para estudio de sistemas complejos y como tal es una teoría compleja. Y eso ha limitado que la gente tenga acceso a eso. Hoy en día, varios de mis colegas, de nosotros los que hemos sido seguidores de Stafford Beer, tenemos una ONG que se llama Metaforum, donde estamos precisamente, el intento de nosotros es divulgar y diseminar más de estas teorías. Hay una página web que, Germán, te puedo compartir y si quieres puedes compartir con los otros colegas. En esa página web hay, digamos, hay una explicaciones generales de la historia de Stafford Beer, quién era, qué es el modelo viable, qué son las metodologías. La metodología es integración de equipos de trabajo. Y ahí están todas las referencias de Stafford Beer y demás. Y además hacemos webinars. Ahí hay recursos y precisamente hay una página web que mi esposo desarrolló, que es un recurso muy sencillo, está en internet, se los puedo mandar también para entender muy intuitivamente el modelo viable. El 17 de diciembre sale un libro de Routledge mío, que es mi último libro sobre modelo viable y es cómo aplicar el modelo viable. Les voy a mandar también el link a ese libro porque ahorita lo están dando con descuento, está muy barato. Es un libro, digamos, para divulgación de la teoría y es un libro que es simplemente la teoría y muchísimas aplicaciones, varias de las que les mostré acá, de una forma muy sencilla. Es un libro de texto para aprender a usar el modelo viable de una forma muy intuitiva y muy sencilla, ¿sí? Y en la página de Metaforum pueden ver todos los últimos libros que han salido de modelo viable y papers. Estamos actualizando, vamos a tener, digamos, una gran cantidad de vínculos a papers, a otras asociaciones científicas que también trabajan en esto. Entonces, la idea que estamos haciendo es tratar de generar formas de acceder a estas teorías de una forma más intuitiva para practicantes. Entonces, yo creo que, digamos, espero que ahí podamos ofrecer algunos recursos útiles. Muchísimas gracias, profesora Ángela. La verdad es que es muy inspirador. En España nos falta muchísimo por aprender al respecto, a pesar de los esfuerzos de José Pérez Ríos. Así que seguiremos trabajando en ello. Y en cuanto a la presentación, ha sido fantástico ver cuando la investigación es aplicada, particularmente porque la mayoría de nosotros nos quedamos en el laboratorio y ha mostrado una serie de experiencias que le han llevado fuera del laboratorio y a ver y sentir y palpar lo que es la ciencia en realidad, ¿no? Entonces, enhorabuena por esas experiencias, por compartirlas con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes 1.000.000 de gracias por invitarme. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, de veras, Ángela. Ha sido sumamente enriquecedor escucharte. Seguramente habremos varios entusiastas en ir y visitar el sitio web y leer tu libro, y aprender, como decía ahorita Germán, es muy importante en este espacio en que nos cuesta trabajo solamente digamos, vincular lo teórico con el ejercicio, con la praxis, ver que efectivamente que la teoría se construye precisamente haciendo y teniendo estas experiencias y registrándolas. Te agradecemos muchísimo la exposición, todas las enseñanzas y estamos en contacto. Bueno, Quitamos ya tu sufrimiento pues, también porque estamos un poco angustiados. no, tranquilo, no fue, me atoré, simplemente no fue nada grave, me atoré simplemente con un poquito de agua, pero ya pasó. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Que estés muy